Hola, sí. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Bueno, bueno. ¿Sí? Uno, sí. Bueno, bueno. Ah, mira. Ya le estoy aprendiendo, Charlie, no te preocupes. Muy bien. Creo que por aquí ya. Muy bien, creo que ya podemos empezar. Fuerte y claro, dicen. Muy bien. Ah, qué buena rola. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues muy bien. Vamos a dar comienzo con la primera lectura del Vivere Vivere de Sarah Chag. Como siempre, tenemos que empezar por la nota del autor. Todos los lugares que aparecen en la siguiente novela existen, a excepción de Beersborough, el cual es una creación de este autor. Todas las referencias sobre Merlín y Numue son leyendas auténticas. La historia de Villavirra y su fuente, no obstante, es inventada. Toda la información relativa a fechas, guerras y sucesos históricos es real. También lo son reyes y nobles que aparecen mencionados, así como los datos que se aportan sobre ellos. Capítulo primero. Broceliande. Prólogo. Bosque de Broceliande, Ducado de Bretaña, Francia. Año 1106. Galien era juglar, pero no un juglar cualquiera, era el juglar. No había pueblo a lo largo y ancho del país que no conociera su nombre, ni dama que no hubiera suspirado por él alguna vez. En las posadas donde se alojaba nunca le faltaba lecho y una buena pinta de cerveza. No cabía duda de que cualquier otra persona hubiera estado suficientemente satisfecha como para conformarse con aquello, pero no él. No tenía suficiente, y estaba orgulloso de ese inconformismo. Consideraba que era la única manera de ser cada vez mejor. Por eso se encontraba allí, caminando, aquella noche de verano entre los robles y las hayas de aquel bosque de la región de Bretaña. Una antigua leyenda era la responsable. A decir verdad, nunca le había dado mucha credibilidad a la gran mayoría de historias que se contaban. Como juglar, sabía que éstas variaban de aldea en aldea y de condado en condado. No obstante, esta vez era diferente. El contenido no difería prácticamente según la boca de que hablara de ella, y lo que era más importante, lo que narraba era demasiado jugoso como para pasársele siquiera por la cabeza renunciar a comprobarlo. La leyenda contaba que, hacía mucho tiempo, el famoso mago Merlín, sin duda el más poderoso que había pisado jamás este mundo, agradecido con las gentes de una aldea por haberlo acogido durante una noche de tormenta, lo recompensó creando una fuente de donde no brotaba agua, sino cerveza. Y no una cerveza cualquiera, la mejor que hombre alguno había probado. A partir de ese momento, la vida en el pueblo floreció. La gente acudía en masa, atraídos por la milagrosa bebida que nunca terminaba. El lugar, que empezó a ser conocido por el nombre de Villavirra, conoció una prosperidad nunca imaginada. Sin embargo, todo terminó cuando apareció una mujer en la vida de Merlín. La llamaban Nimue, aunque su nombre variaba según lugares. Se contaba de ella que no había hombre que la viera que no terminara rendido a sus encantos.
Ella lo sabía, por lo que se propuso un objetivo que demostraba su ambición: convertirse en la más poderosa hechicera jamás sabida, por encima de Merlín. Así, decidió emplear sus armas de mujer para que éste accediera a enseñarle su magia, y lo consiguió. El viejo cayó locamente enamorado de ella nada más la vio, y no tuvo problema en ser su maestro. Fueron años de paciente aprendizaje. Fue en esta época cuando comenzaron a circular las primeras historias sobre esta excepcional joven. Se contaba que había sido ella quien había criado al caballero Sir Lancelot, huérfano desde niño. También quien había dado a Arturo, el protegido de Merlín, la mítica espada Excalibur. Fuera cierto o no, aquello en lo que todos coincidían era en que un día Nimue había decidido enfrentarse a Merlín. Realmente no se conocían los motivos exactos, aunque todos hablaban de que había llegado el momento en el que se sentía más poderosa que él y quiso demostrarlo. Así batalló contra él, lo derrotó y lo encerró por toda la eternidad en una cueva de Broceliande. Fue además ese bosque donde ella decidió quedarse, en un lago. Por ello, se la empezó a conocer también como la Dama del Lago. Y vencido el mago, la fuente de la eterna cerveza se secó. La gente comenzó a abandonar el lugar. Toda la prosperidad que habían conocido desapareció y, con el paso del tiempo, la existencia y el emplazamiento original de Villavirra terminó convirtiéndose en lo que en ese momento era una leyenda. El juglar continuó avanzando por el bosque. Todos esos sucesos habían ocurrido hace varios siglos, tantos que ya nadie podía saber qué había de cierto en ellos y qué no. No obstante, en lo que todos coincidían era en que Merlín continuaba encerrado, a la espera de que alguien derrotara a Nimue y lo rescatara, y que el afortunado que lo lograra sería colmado por el mago de fama, éxitos y gloria, y volvería a brotar de cerveza la fuente de Villavirra, claro. Galien no pudo reprimir una sonrisa. Estaba convencido de su éxito en aquella misión. Bien era cierto que no había sido el primero en intentarlo, ni seguramente sería el último, pero él era diferente. Él era el mejor. Además, ¿cuándo se le había resistido una mujer? Pensó en la fama que ganaría tras llevar a cabo su proeza. Cantarían su nombre en loas. Los niños querrían ser como él. Su nombre se escribiría con letras de oro en los libros de historia. Quizás con suerte Merlín con su magia lo nombrara señor de algún lugar, con su castillo, su corte, sus mujeres. No pudo evitar que su sonrisa se ensanchara aún más ante aquella visión. Año 1156. La muchacha tosió fuertemente, pero no aminoró el paso. Más aún, continuó la marcha con mayor decisión, pese a que el ser de noche la luz escaseaba. Había terminado de cumplir 16 años y ya llevaba 2 como casada. Recordó cómo, al principio, había concebido con cierto temor aquel enlace. Era frecuente que los novios no se conocieran hasta el día de la ceremonia, y ella no había sido una excepción. Además, no eran pocas sus conocidas que habían sido entregadas a hombres ya ancianos o bastante violentos, lo cual no hizo más que acrecentar sus dudas. Sin embargo, desde siempre tuvo claro cuál era su deber como dama, por lo que en ningún momento se le pasó por la cabeza no acatar la alianza que su padre le buscara. Cumpliría con su cometido, como su madre y sus abuelas habían hecho en su vida. Pero tuvo suerte. Su esposo, aunque mayor que ella, seguía siendo joven. Y no solo era atractivo, sino gentil y bueno. No tardó a sus 14 años en enamorarse de él. Él ya había estado casado anteriormente, tenía 2 hijas, pero las leyes de su país no le dejaban reconocer a estas como herederas. Necesitaba un varón, y a ella correspondía el deber de dárselo, sano y fuerte. La joven volvía a toser, esta vez con más fuerza que antes. No había cosa que deseara más que ver a su esposo feliz, y era consciente de que ello pasaba por darle la luz a un heredero. No podía dejar, por tanto, que aquella enfermedad se la llevara. No aún. No hasta que hubiera cumplido el deseo de su esposo. Haría cuanto fuera necesario para seguir con vida.
incluso confiar que aquello pudiera salir bien. Continuó avanzando por aquel bosque que llamaban Broceliano. Aunque nunca había estado allí, caminaba con la seguridad de aquel que sabe a dónde se dirige. Finalmente arribó a un claro, donde pudo ver un lago rodeado de árboles de extrañas formas. Una luna plateada, redonda, se reflejaba en él. Una luz emergía de entre las aguas, revelando la figura de una hermosa mujer. «Os estaba esperando, mi señora Constanza», le dijo ésta, con una sonrisa. Así termina el capítulo primero, que es el prólogo de esta historia. Estamos hablando de Constanza, estamos hablando del juglar y también estamos hablando de otros personajes que se irán revelando en esta historia. 9:20 en el reloj, nos da tiempo de avanzar un poco más. Dicen que si le puedo reducir el eco. Tanto trabajo que me costó. Vamos a ver, vamos a bajarle un poquito. Y un pelín hasta acá. A ver si ya con eso está mejor. Muy bien. Capítulo 2. Simon Barrell, Beersborough, Inglaterra, unos días después. No había nada en el mundo que le apeteciera más en ese momento que una buena pinta de cerveza. Necesitaba beber. Quería olvidar todo lo que le había pasado aquella jornada desde que se había despertado a la salida del sol. Cabizbajo y sin mirar a nadie, el joven entró en la taberna. Al fondo, en la barra, su padre se encontraba secando unas jarras con un trapo mohoso que llevaba varios años sin limpiar. «¡Simon!», lo llamó el hombre. Nada más reparó en él. «¿Cómo ha ido?». El tono de su voz denotaba la ilusión con la que el hombre guardaba las noticias. No obstante, el joven no compartía su sentir y se limitó a ofrecer un silencio por respuesta. «Por Dios santo, hijo, incluso tu madre me pone mejor cara cuando pierdo dinero en los dados», rió a su propia broma. «¿Tan mal ha ido en el concurso?». «Mal es poco», respondió secamente el muchacho. Simon fue hasta donde estaban los barriles de cerveza y se sirvió una jarra. Miró bien de no coger una de las que su padre acababa de secar. Se sentó en una mesa, solo, y bebió un largo trago. Pero por más que lo intentó, no pudo dejar de recordar lo que había ocurrido aquella mañana. Cada año se celebraba en la ciudad un concurso para decidir qué familia elaboraba la mejor cerveza. Al principio, en tiempos de su bisabuelo, aquello no era más que una simple competición entre vecinos. Pero actualmente, la fama del certamen era tal que hasta el propio rey Enrique les había dado permiso, hacía un lustro, para cambiarse el nombre del burgo a Beersborough. Sin duda, aquella denominación atraería muchas más visitas y por tanto mayores beneficios. Era un concurso duro. Podía tomar parte en él todo aquel que quisiera, y el jurado lo formaban los monjes del monasterio de la ciudad, también duchos en el arte de fermentar agua, levadura y cebada, pero a lo que los votos de su orden les impedían participar. Los religiosos escogían en primer lugar 6 cervezas de entre todas las que se presentaban, una por cada día que el Señor había tardado en crear este mundo de borrachines. Estar entre los finalistas ya era todo un honor, pero nada comparado con ganar. Al ganador le correspondía la fama de ser el que mejor cerveza elaboraba en el país, con lo que podía venderla a un muy buen precio. Y no solo eso, sino que los monjes se encargaban de que llegara a la mesa del propio rey Enrique y una muestra del caldo vencedor. «Ha vuelto a ganar Sewell», dijo, sin estar muy seguro de si su padre o alguien lo está escuchando. «Ya sabes, el hijo de...». «Sí, el hijo de Tim, el de la taberna del portón», lo interrumpió su padre. «¿Otra vez ha ganado? Vaya con el muchacho». Simon volvió a beber, todavía dolido. No había persona en el mundo que odiara más que a ese imbécil de Sewell.
Además, era bastante bien parecido y todas las muchachas del pueblo andaban tras de él. En cambio, a él solo le perseguían las ratas y los prestamistas con los que su padre tenía deudas. Lleva 3 años seguidos ganando, los mismos que yo presentándome, continuó. No hay manera de vencerlo, no la hay. Alguna habrá, su padre se encogió de hombros. Aún eres joven, puedes mejorar. Él también. Su padre no dijo nada. Siempre guardaba silencio cuando no podía negar una dolorosa evidencia, y aquella lo era. Me ha ido incluso peor que el año pasado, continuó desahogándose el muchacho. Entonces aún llegué a ser uno de los finalistas, pero este año ni eso. No te aflijas, hijo. Su padre había terminado de fregar, por lo que fue hasta donde estaba el mozo. Le dio una palmada. Cada año viene más gente de fuera. Es lógico que sea más difícil conseguir un buen resultado. Me hubiera gustado ganar como el abuelo. ¡Que en gloria esté! Su padre se lo había contado innumerables veces, con un orgullo que no se esforzaba en disimular. El abuelo Henry había conseguido vencer un año en el concurso de la cerveza, con una bebida de la que todavía se hablaban maravillas por esos lares. Su padre decía que nunca había visto la taberna tan llena como entonces. Todos querían beber la famosa cerveza del abuelo. Fue el primero y a la vez el último momento de gloria de la familia. Después de aquello, ningún miembro había vuelto a triunfar en el certamen. Su padre, poco dado a acontecimientos públicos, en una ocasión lo intentó, pero fracasó, y desde entonces desechó volver a participar. Decía que muchas derrotas seguidas podían dar mala fama a la taberna. Y para colmo, continuó el joven, con el dinero que sacará Tim de vender su cerveza, podrá pagarle a su hijo otro viaje a una abadía donde continuar aprendiendo de los monjes. No es justo. Él con los mejores maestros y yo, en cambio, encomendándome a Dios para que mis pruebas salgan bien. Y añadió con cierto reproche en la voz: y sin poder practicar todo lo que me gustaría, porque como no te cansas de repetir, no estamos para tirar el dinero en cebada. Me alegro de que lo tengas claro, terció su padre en un tono que no admitía réplica. No son buenos tiempos, hijo. Los mercenarios dicen que viene una guerra. ¡Otra más! ¡Dios nos asista! Se santiguó. No podemos gastar más de lo que tenemos en algo que no nos vaya a asegurar beneficio. Y mis pruebas para encontrar una cerveza mejor no lo son, ya lo sé. Acabó para sí la frase Simon, con dolorosa resignación. Dio otro largo a su jarra al tiempo que su padre marchaba a atender a unos clientes que habían acabado de entrar en ese momento. Viéndose solo de nuevo, el muchacho suspiró, aliviado. Por suerte, parecía que el buen hombre se había creído que toda su frustración provenía de su fracaso en el concurso. Por unos instantes había temido no saber disimular la verdadera causa. Chico!, lo llamó una voz. Simon despertó de su ensimismamiento, miró alrededor con poco interés a ver de dónde provenía aquel llamamiento. Yo te he llamado, Simon, respondió un joven de una mesa cercana levantando una mano. Acércate un momento. El chico lo analizó brevemente. Parecía algunos años mayor que él, pero no muchos. Sin saber muy bien por qué, le transmitió confianza. Quizá por eso, y también porque cualquier cosa se le antojó mejor que continuar dando vueltas a su fracaso, fue hasta donde estaba el chico aquel. ¿Cómo sabes mi nombre?, le preguntó al desconocido. Antes he escuchado cómo tu padre se dirigía a ti, se encogió de hombros. Por Dios, menuda cara tienes, no pareces haber tenido un día bueno. Vaya, no me había dado cuenta, respondió con una voz cargada de sarcasmo. Su contertulio sonrió, le tendió una silla. Vamos, te vendría bien hablar de ella. No va a ser que se enamore de ti, pero al menos tú te sentirás mejor. El corazón de Simon dio un brinco. Sintió que enrojecía tanto que creyó que le saldría humo de las mejillas. Ella no balbuceó, sin saber muy bien qué decía. El joven mayor que él soltó una risotada. Vamos, admítelo, te gusta una muchacha, pero la fortuna no te sonríe con ella. Lo miró, divertido pero no irrespetuoso. He visto mucho mundo. Sé qué cara tiene cuando se está en esa situación.
y es la tuya ahora mismo. Yo no tengo ninguna cara de nada, replicó Simon haciéndose el ofendido. Y yo soy el rey Enrique de Inglaterra, anda, no seas necio. Hablar ayuda a aliviar los pesares del corazón cuando está herido. Simon se dispuso a protestar de nuevo, pero para su sorpresa, se vio a sí mismo cediendo en silencio y sentándose junto a aquel desconocido. Quizás sí que fuera buena idea hablar de ella. Buen chico, le dijo, le tendió una mano. Me llamo Ralph, soy juglar. A Simon el nombre no le resultaba familiar. Supuso que habría ido a Beersboro con motivo del concurso de cerveza. Aquellos días, el burgo rebosaba de buscavidas y de gente de todas clases. Yo soy Simon, como ya sabes, pero todos me llaman Barrel. Bueno, todos menos mi familia. ¿Barril? ¿Y eso? Se interesó. Por lo visto, nada más salir del vientre de mi madre, mi padre me cogió, pero andaba muy fino el hombre, y me escurrí de sus manos, caí dentro de un barril de cerveza rubia que estaba al lado. Mi vecino, el viejo Alar, dice que nunca había visto a mi madre insultar a nadie, como lo hizo con mi padre en aquel momento. Por suerte, entre todos pudieron sacarme, pero a mi padre no se le ocurrió entonces otra cosa que decir: ha vuelto a nacer y como ha salido de un barril, le tenemos que llamar Barrel. Y hasta hoy que dura la cosa. Ralph soltó una carcajada. ¿Qué historia más curiosa? ¿Y a ti te gusta el apodo? No me importa. Se encogió de hombros. Como siempre me han llamado así, digamos que forma parte de mí. Como mis brazos o mis pies. Entiendo, Simon Barrel, paladeó Ralph. Suena muy bien. Es un buen nombre. Igual te lo tomo prestado si alguna vez me meto en algún lío y he de cambiar la identidad. Bromeó. Eso si no decides ser juglar tú, claro. Simon sonrió. Para eso hace falta saber historias, y a mí se me olvidan más que menos. Es lo que tiene trabajar con tanta cerveza a mano. A veces la mejor historia es la que uno mismo vive en su día a día. Ralph se encogió de hombros. Vamos, contadme, ¿quién es ella, Sir Barrel? Pues mira, para su propia sorpresa, el muchacho empezó a hablar. Sin mostrar la más mínima reticencia. Aquel Ralph se había ganado su confianza. Se llama Aline, tiene mi edad y vive en una cabaña en las afueras de Beersboro, con Avis, su hermana mayor, y el esposo de esta, Martín. Tiene ya edad de casarse, pero ella aún no ha querido, por lo que algunos dicen que es medio bruja. ¿Y tú lo crees? ¡Claro que no! Todo el mundo sabe que las brujas son feas, razonó con convicción. Entonces hoy el concurso de cerveza estaba lleno de brujas, sobre todo el que ha ganado. Simon no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Quería ganar, ya sabes, para que ella me viera como un triunfador, continuó el muchacho. De hecho, antes de que dijeran los nombres de los 6 finalistas, habíamos estado hablando. ¿Ah, sí? Estás hecho un león. ¿Qué va? Si simplemente me ha dicho que algún día le gustaría tener un esposo que hiciera una buena cerveza para poder beberla juntos al calor de la chimenea en pleno invierno. Ralph puso unos ojos como platos. ¿Eso es verdad? Menuda indirecta. No lo creo. ¿Qué querías? ¿Que se levantara la falda y te ofreciera sus delicias ahí delante de todo el pueblo? Ralph resopló. Por Dios, hijo mío, te estaba poniendo a prueba con su comentario. ¿Y qué le respondiste tú? La verdad es que poca cosa, admitió el muchacho, avergonzado. Que intentaría ganar el concurso. ¿Solo eso? Por mi madre, y así como quieres conquistarla. ¿Qué más podía hacer si me quedé blanco? Replicó Simon, enojado, aunque sabía que el joven tenía razón. Para consolarme pensé si conseguía ganar, ella volvería a mí a felicitarme, por lo que tendría una segunda oportunidad para responderle algo que la enamorara. Bajó la vista. Pero al final ni finalista, ni ganador, ni segunda oportunidad, ni nada. Y por eso tienes esa cara. Y para colmo, cuando me iba, pude ver cómo Aline estaba hablando con Subal, el ganador. ¿No tiene bastante quitándome el premio que ahora me quiere quitar también a mi amada? Ralph sonrió. Bueno, tampoco es tan grave en realidad. Peor sería
que hubieras yacido con su hermana mayor, la casada. Entonces no solo Aline no te haría caso, sino que además habría un hombre deseoso de hacer un caldo con tus huesos, bromeó. En fin, has perdido una batalla, pero las guerras son mucho más largas. Otras oportunidades tendrás. No se acaban tus opciones solo por no haber ganado el concurso. No estoy tan seguro. Soy hijo de tabernero. Cerveza y cocidos con las sobras del día anterior es lo único que sé hacer. Pues entonces, quizá deberías ir a la puerta de su casa con una olla y un cucharón y gritarle que no te marcharás hasta que te bese. Simon quiso enfadarse de aquella burla, pero sorprendentemente su reacción fue reírse. ¿Sabes?, continuó Ralph, hace tiempo escuché una leyenda de una fuente de la que brotaba no agua, sino la mejor cerveza que ha habido nunca. Y con un poco de esta estoy seguro que ganarías el concurso. La fuente de Villavirra la llamaban. ¿Has oído hablar de ella? Simon negó con la cabeza. ¿Y de veras existe? Su rostro revelaba un verdadero interés. Hoy no, que yo sepa, pero la leyenda cuenta que hay una manera de devolverla a la vida. Cuéntame esa historia, lo apremió Simón. Lo haría y de veras quiero, pero ¿sabes qué pasa? Narrar historias me da sed. Y no tengo líquido cerca. Le enseñó su jarra vacía, poniendo un semblante tristón muy teatralizado. Poco después, y con 2 jarras de la mejor cerveza de la taberna encima de aquella mesa, Ralph comenzó a hablar. Yo también me seco de contar historias. Durante los siguientes minutos, el juglar le desgranó la historia de la fuente mágica y de cómo ésta había terminado secándose después de que Nimue encerrara a Merlín en una cueva de Broceliande, lugar donde ella decidió quedarse también. Vete a saber tú por qué, concluyó Ralph. Simon permaneció unos instantes en silencio, pensativo. Entonces, según has dicho, bastaría con rescatar a Merlín para que de la fuente volviera a brotar cerveza, ¿no?, preguntó. Ralph soltó una risita. Lo dices como si fuera sencillo. No me imagino a Nimue consintiendo que el mago abandone su cautiverio. Y si lo que quisieras fuera derrotarla, no olvides que ni Merlín pudo con ella. Pero sí, según la leyenda, devolviéndole la libertad, la fuente volvería a la vida. Simon apuró su jarra. Una idea andaba rondando su mente desde hacía rato. Sabía que era una locura. Sabía que su padre no lo aprobaría ni después de haberse bebido toda la cerveza del concurso. Pero aún así, sentía esa insensata seguridad que dan las decisiones que se toman sin meditación previa y cuando ya te has bebido una jarra. «Pues yo iré a rescatar a Merlín», exclamó el muchacho, «y le pediré que me enseñe la receta de la cerveza de Villavirra». Poco faltó para que Ralph se atragantara. «¿Pero qué demonios estás diciendo?». Simon era consciente de que su objetivo parecía un sinsentido. Sí, no tenía dinero, ni idea de cómo llegar a Broceliande, ni sabía magia alguna para poder plantar cara a la Dama del Lago. Aquello se acercaba bastante a una locura. Pero entonces se imaginó a sí mismo regresando a Bearsboro junto a Merlín, mientras éste proclamaba a Simon como su salvador y como el hombre más valeroso que había conocido. Pensó en cómo lo miraría Aline en ese momento, la admiración en su semblante embelesada, y supo que no podía renunciar a tal posibilidad. Además, después de que Merlín le enseñara a elaborar la cerveza de Villavirra, ya no habría edición del concurso que se le resistiera. El corazón le latía, enérgico, emocionado. Sintió que no quería continuar en aquella taberna ni un minuto más. «Voy a ir a Bretaña», sentenció, «y es más, partiré mañana mismo». Fin del capítulo 2. En esta historia, todos los capítulos tienen el nombre de una canción del disco de Vivere Vivere. De hecho, si ya lo han escuchado, cuando vayamos descubriendo los secretos de la historia, les va a recordar, o más bien van a descubrir cómo el maestro Saraj
ha ido contando una historia magnífica, capítulo a capítulo, canción por canción. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando. 9:40 en el reloj, lo que prometimos. Media hora o por lo menos un capítulo, lo que pase primero. Muchas gracias, Charlie, sí, gracias por tu ayuda. Siempre es muy importante tener un par de oídos del otro lado del mostrador de la pantalla para que nos digan cómo va esto. Entonces, vamos a dejar un poquito los comentarios en lo que nos dejan sus impresiones del primer capítulo. ¿Qué les parece? Todo esto va a quedar colgado en los videos de mi página de artista, de el Sikil Kova Drums. Y también voy a ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube para que, pues, si no tuvieron oportunidad de verlo en vivo, lo puedan ver en las repeticiones. Viene el anuncio parroquial. Por supuesto, todo esto es un ardid en afán de promocionar nuestro gran concierto, Corpus Noctis, compartiendo el escenario del mítico Circo Volador en la Ciudad de México, junto con la magnífica banda española La Época. Entonces, ahí vamos a estar. No se les olvide, tenemos boletos, pueden contactarnos a cualquiera de los miembros de la hermandad o a la página de Corpus Noctis directamente y ahí les estaremos atendiendo con mucho gusto. Así es, Charlie, me da mucho gusto que estés un poco más cerca. Vienen varios eventos. 31 de marzo vamos a estar con Psicofonía en el Foro Mandala. Está muy cerca del Metro Cuauhtémoc para los que nos quieran, pues, engalanar con su visita. También 15 de abril vamos a estar en Mundo E, ahí en el Foro Gran Recinto, compartiendo escenario ni más ni menos que con la leyenda viviente del heavy metal español, José André. Así es de que, pues, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención, yo me despido, ha sido un placer.